Al inicio de mi mandato, existía un amplio consenso agroalimentario en el seno del gobierno de Estados Unidos. Quien no bajara la cabeza ante el desarrollo rápido de la biotecnología y de los cultivos transgénicos era considerado como alguien contrario a la ciencia y al progreso. Sinceramente, pienso que deberíamos haber hecho más pruebas. Pero las empresas agroindustriales no querían, porque habían hecho inversiones enormes para desarrollar esos productos. Y como responsable del organismo regulador de la agricultura, sufrí muchas presiones para que, digámoslo así, no fuera demasiado exigente. La única vez que me atreví a hablar durante el mandato de Clinton, recibí un buen tirón de orejas, no solo por parte de la industria, también por la gente del gobierno. De hecho, pronuncié un discurso en el que decía que era necesario estudiar con mayor rigor la regulación de los transgénicos, y había personas dentro del gobierno Clinton, sobre todo en el área de comercio exterior, que se enfadaron conmigo. Me dijeron, ¿cómo puedes, tú que trabajas en agricultura, poner en duda nuestro sistema de regulación? Hasta aquí todo está claro. En Estados Unidos, el ministro de Agricultura no da la talla ante los intereses de las multinacionales. Pero, ¿cómo están regulados los transgénicos en Estados Unidos? El texto más importante ha sido publicado por la FDA, la Food and Drug Administration, la agencia encargada de la seguridad de los productos alimentarios y de los medicamentos. Título: Alimentos derivados de nuevas variedades de plantas. Fecha: 29 de mayo de 1992. Principio 1. Los alimentos obtenidos por modificación genética están sometidos a la misma regulación que los obtenidos mediante el cruce tradicional de plantas. Resumiendo, la FDA decidió no crear una categoría especial para los transgénicos. Para más preguntas, dirigirse a James Mariansky, quien entonces dirigía el Departamento de Biotecnología. Básicamente, el gobierno tomó la decisión de no crear leyes nuevas. Pensaba que las leyes existentes podían aplicarse a las nuevas tecnologías. Eso quiere decir que la Casa Blanca le pidió a la agencia que escribiera un texto en el que los transgénicos no estuvieran sujetos a una reglamentación específica. Pero no se hizo basándose en datos científicos. Fue una decisión política. Sí, fue una decisión política que afectaba a muchos ámbitos, no solo al de la alimentación. Se aplicaba a todos los productos de la biotecnología. Una confesión increíble. James Mariansky reconoce que la reglamentación de los transgénicos se basó en una decisión política y no científica. Pero, ¿cómo fue argumentada esa decisión? Principio 2. Los componentes de los alimentos resultantes de una planta genéticamente modificada serán los mismos o similares sustancialmente a aquellos que se encuentran comúnmente en los alimentos. Dicho de otra forma, la FDA considera a priori que una planta modificada genéticamente es similar a una planta convencional. Es el denominado principio de equivalencia sustancial, que ha sido seguido en todo el mundo. Es el centro de debate que opone a los partidarios y detractores de los transgénicos. ¿Cómo pudo decir la FDA que una planta transgénica era similar a una planta convencional? Sabemos que los genes que se introducen en las plantas mediante la biotecnología producen proteínas muy parecidas a aquellas que hemos consumido durante siglos. Esa es la visión oficial de la FDA, cuestionada por Jeffrey Smith, autor de numerosas obras sobre los transgénicos. Michael Hansen, asesor científico de la Unión de Consumidores. Y el ensayista Jeremy Rifkin, que fue el primero en denunciar el principio de la equivalencia sustancial. Si los alimentos transgénicos están tan extendidos actualmente, es gracias a un engaño de la FDA. Ellos afirman que estos alimentos no son diferentes.
Utilizan la expresión equivalencia sustancial o no considerablemente diferentes, lo cual traducen como generalmente reconocido como seguro o GRAS. Normalmente, para que algo sea considerado GRAS, es necesario que se apoyen numerosos estudios y que existe un amplio consenso en el seno de la comunidad científica. Con los alimentos transgénicos no ha existido ni lo uno ni lo otro. La FDA decía, si se introduce un gen en una planta, ese gen es ADN. Dado que consumimos el ADN desde hace mucho tiempo, podemos por lo tanto concluir que esa planta es GRAS. Nuestro punto de vista era que los genes debían ser considerados aditivos alimentarios. Actualmente, cuando queremos agregar a un alimento una gota microscópica de un nuevo colorante, un conservante o un producto químico, se le considera un aditivo alimentario y, por consiguiente, debemos hacer toda clase de pruebas para demostrar que existe la certeza razonable de que no será nocivo. Por el contrario, si manipulamos genéticamente una planta, lo cual puede dar lugar a innumerables diferencias en el alimento, nadie pregunta nada. Aquí en Washington, si frecuentabas en aquella época los lugares donde se reunían los lobbies, podías oírles riéndose de todo eso. Todo el mundo sabía que el principio de equivalencia sustancial era un absurdo. Solo era una forma para todas esas sociedades, y particularmente para Monsanto, de sacar sus productos al mercado rápidamente con la menor injerencia gubernamental posible. Debo decir que defendieron muy bien sus intereses. Recuerdo una reunión en la que los científicos de Monsanto se encontraron con los científicos de la FDA. Hablaban de las modificaciones que provocaban sus trabajos y le preguntaban al FDA cómo iba a regular esos productos. Jamás he visto una sociedad con una influencia tan determinante y a un nivel tan alto sobre las autoridades gubernamentales a cargo de la reglamentación como Monsanto con sus alimentos transgénicos. Existe un documento excepcional en el que se puede ver a George Bush, padre, visitando los laboratorios de Monsanto. Tuvo lugar 9 años antes de la comercialización de la soja Roundup Ready. Me gustaría enseñarle algunos de los pasos que hemos de dar para llevar un gen de un organismo a otro. En realidad, hará las mismas y pequeñas manipulaciones que realizamos en el laboratorio, donde seleccionamos el ADN, lo separamos y lo mezclamos en diferentes partes para unirlas. ¿Unirlas? Unirlas de nuevo. Esta probeta contiene ADN extraído de una bacteria. El ADN tiene el mismo aspecto sea de una planta o de un animal. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ah, ya veo. ¿Para qué sirve esto? ¿Para conseguir una planta más fuerte o una planta resistente? En este caso, resistente al herbicida. Comprendo. Tenemos un herbicida fantástico. Este es el químico que... Cuando George Bush efectúa su visita al castillo de Monsanto, es vicepresidente de Ronald Reagan. La consigna de la administración republicana es la desregularización. Se trata de favorecer a la industria reduciendo al máximo las trabas burocráticas, como los exámenes sanitarios o medioambientales sobre los nuevos productos. Y ese es exactamente el problema de Monsanto. Acabamos de solicitar al gobierno que nos permita probarlo por primera vez en una granja de Illinois este año. Seguimos alucinando con esto. Perderemos otros años. Los gastos se disparan y nunca pasa nada. Francamente, debo decir que no tenemos ninguna queja sobre la forma en que el gobierno lleva el tema. Es un proceso muy ordenado. Tienen que asegurarse de hacer lo correcto con estas cosas nuevas. Si en septiembre no tenemos la autorización, puede que pensemos de forma diferente. Llámenme. Nuestro trabajo es la desregularización. Tal vez podamos ayudarles. En 1988, Dan Quayle ocupa el cargo de George Bush, que ha sido elegido presidente de Estados Unidos. 4 años después, el nuevo vicepresidente hace pública la política del gobierno estadounidense relativa a los transgénicos, conforme a los deseos de Monsanto. Damos este paso como parte de la iniciativa presidencial de eliminación de reglamentación, ahora en su segunda fase. Estados Unidos ya es el líder mundial en biotecnología y queremos que siga siéndolo.